A ver, compartir. Bueno, estamos acá en la página del Banco Nación, ¿sí? Como para citar un banco, ¿sí? Y estamos viendo, por ejemplo, lo que son los préstamos determinados, en este caso, para la Administración Pública Nacional. Y lo que le quiero mostrar, fíjense que es esto. Acá les dice tasa, fíjense acá dice tasa, no, TNA, TEA. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿O por qué tenemos tasa nominal anual y tasa efectiva anual? Me imagino que en todos los préstamos, en todos los folletos que reciben o que obtienen, que llegan a sus manos por los cuales ofrecen un préstamo, en todos tienen la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual. Sí, son las dos anuales, ¿no? Pero ¿por qué una es un monto y la otra es de otro monto? ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien sabe? Y después, si comparamos, tenemos CFT, que es el costo financiero total de la TNA, ¿sí? TNA, y de la tasa efectiva anual. ¿Qué incluye el costo financiero total? Incluye todo lo que es gastos administrativos, seguros, IVA, todo eso es lo que incluye el costo financiero total. El tema es el siguiente. Generalmente, cuando se presentan los folletos, se promocionan los créditos, generalmente se pone en grande lo que es la tasa nominal anual y en un espacio más pequeño la tasa efectiva anual. ¿Sí? La tasa nominal anual generalmente es la tasa de referencia. ¿Sí? Es la tasa de referencia que después te va a permitir calcular cuál es el interés mensual que vas a pagar. ¿Sí? Y la tasa efectiva anual es la tasa que efectivamente vas a terminar pagando, teniendo en cuenta el periodo de capitalización mensual. ¿Sí? ¿Por qué le muestro esto? Por lo siguiente. Nosotros ahora vamos a ver cuáles son los distintos tipos de tasa de interés. ¿Sí? ¿Cuáles son? Tenemos el equivalente, el nominal, el proporcional y el efectivo. El equivalente, lo vimos, ya lo vimos. La tasa de interés equivalente a aquella que me permite llegar de un capital inicial a un capital final o viceversa, o sea, dependiendo del punto de partida. Y es la que me permite igualar lo que es el descuento comercial con el descuento matemático. ¿Alguno se acuerda cuál es la diferencia entre el descuento comercial y el matemático? Lo El vimos allá. comercial era futuro, ¿no? El comercial toma como base de cálculo el capital final, el valor futuro. Y el matemático, El actual. el valor actual. Y en cuanto a las tasas, ¿cuál toma uno y cuál toma el otro? ¿Qué tasa toma un tipo de descuento y qué tasa toma otro tipo de descuento? Vamos a ver acá. Fíjense, el descuento comercial trabaja con el capital final, o valor futuro, por la tasa de descuento. ¿Sí? El descuento matemático considera o trabaja con el capital inicial por la tasa de interés. ¿Sí? El resto, n, es igual para los dos. ¿Sí? Pero la diferencia es el valor que tomo, como base de cálculo, y la tasa que termino aplicando. En uno la tasa de descuento, en otro la tasa de interés. La tasa equivalente es aquella que
hace que el descuento comercial en pesos sea igual al matemático en pesos. Pero ¿qué pasa? Capital final siempre va a ser distinto al capital inicial, o sea, y aparte el capital final siempre va a ser mayor al inicial. Entonces, para mantener esta igualdad, la tasa de interés tiene que ser mayor a la tasa de descuento. ¿Para qué? Para que esto se iguale a esto. ¿Sí? Esa es la tasa equivalente. Y una tasa que partiendo de la tasa de descuento o bien de la tasa de interés, yo llegué al mismo resultado. ¿Cuál es el mismo resultado? El descuento comercial y el matemático. Ese es el tipo de tasa de interés equivalente. Y después tenemos el nominal y el efectivo. La tasa nominal y la tasa efectiva. Y acá entramos prácticamente a lo que es el sistema bancario, el sistema de promoción de los préstamos. En el sentido que cuando vos te van a promocionar un préstamo, ¿sí? Realmente te van a poner en grande la tasa, pero te ponen la tasa para que vos veas la tasa más pequeña de las dos. ¿Sí? Después en pequeño generalmente te suelen poner la tasa efectiva anual. ¿Sí? Que la tasa efectiva anual termina siendo más pequeña, termina siendo de un valor mayor que la tasa nominal anual. Pero ellos te informan en grande la tasa nominal anual. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la nominal y la nominal o proporcional y la tasa efectiva? Las dos pueden estar presentes en una misma fracción de tiempo, pero el resultado final no te va a dar el mismo. ¿Sí? Si yo aplico un mismo capital inicial expuesto a una tasa nominal y a una tasa efectiva en un mismo periodo de tiempo, el resultado no va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos que entrar a ver cuál es la diferencia entre la nominal y la efectiva. La tasa nominal termina siendo una tasa de referencia, una tasa de información que después de la tasa, que a raíz de la tasa nominal, yo puedo llegar a la tasa efectiva. ¿Sí? ¿El banco qué te hace? Te expresa la tasa anual. ¿Sí? Porque siempre se termina expresando la tasa efectiva, la tasa de referencia anual. Esa tasa de referencia anual o esa tasa de interés nominal es una tasa de interés que está expresada en un periodo de tiempo, en un periodo de tiempo distinto a lo conocido. ¿Sí? Generalmente es proporcional a la tasa conocida. O sea, yo parto de una tasa nominal anual, ¿sí? Por ejemplo, un 36% nominal anual. Como es proporcional a otra fracción de tiempo, significa que yo puedo ir de una tasa a la otra, de la expresión de un periodo de tiempo al otro, multiplicando y dividiendo por la cantidad de periodos que tengo o subperiodos que tengo. ¿Sí? Si yo tengo una tasa nominal anual y quiero llegar a una tasa nominal mensual, ¿qué tengo que hacer? La tasa nominal anual la tengo que dividir por la cantidad de periodos mensuales que tengo en ese periodo anual. ¿Sí? Lo tengo que dividir por 12 meses. Por ejemplo, si yo tengo una tasa nominal anual del 36%, para llegar a la tasa nominal mensual la tengo que dividir por 12. ¿Sí? Al dividirla por 12, llego a lo que es la tasa nominal mensual. Ejemplo que estamos discutiendo recién. Una tasa nominal anual del 36% para llegar a una tasa nominal mensual, tengo que dividirla por 12, me va a dar un 3%. ¿Sí? Acá me dice, teniendo en cuenta el periodo de capitalización de cada uno, no arrojan el mismo resultado para un mismo periodo de análisis. El periodo de capitalización, ¿alguno recuerda lo que es el periodo de capitalización o que dijimos que era el periodo de capitalización? ¿Alguien recuerda? Cuando vas pasando del capital inicial al final, ¿no era? El periodo de capitalización es el periodo de tiempo en el cual queda invertido ese capital inicial y durante ese periodo de tiempo genera intereses. Terminado el periodo de capitalización se vuelve a reinvertir, ¿qué cosa? Capital, y si hablamos de interés,
simple solamente el capital, y si hablamos de interés compuesto, capital más el interés generados en los periodos anteriores. ¿Sí? O sea, si vos tenés un periodo de capitalización mensual, durante ese mes se reinvierte el capital inicial, si estamos hablando del primer mes, ¿sí? Terminado el primer mes, ¿qué haces? Tenés un capital más el interés generado del periodo 1. ¿Sí? Si hablas de interés simple, en el periodo siguiente, que sería el mes 2, volvés a reinvertir solamente el capital. ¿Por qué? Porque el interés lo retirás. Si hablamos de interés compuesto, en el periodo 2 volvés a reinvertir ¿qué? Capital más el interés generado en el periodo 1. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia? Que cuanto más pequeño sea el periodo de capitalización, invirtiendo un mismo monto, ¿sí? Tengan en cuenta, invirtiendo un mismo monto en un mismo plazo de tiempo, voy a generar mayor capital final en aquel que tenga un periodo de capitalización más corto. ¿Sí? Parece algo complicado, pero lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, vamos a poner un capital inicial de 1.000 pesos. Por ejemplo, ponemos acá. Me dice que teniendo en cuenta el periodo de capitalización de cada uno, de cada tasa, no arrojan el mismo resultado para un mismo periodo de análisis. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a invertir 1.000 pesos a un plazo de 12 meses, a una tasa, por ejemplo, lo hacemos fácil, 36% anual, quiero saber cuál es el capital final para un periodo de capitalización mensual y para un periodo de capitalización trimestral. ¿Sí? Quiero saber cuál es el capital final para una situación de un periodo de capitalización mensual y una situación, una inversión de un periodo de capitalización trimestral. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? En el primero, en cada mes que pasa, al inicio, invierto un capital. Si es el mes 1, invierto el capital. Termina ese mes, yo voy a tener capital más interés. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a reinvertir capital más interés generado en el periodo anterior. O sea, el capital, cuando inicia el mes 2, yo estoy capitalizando o estoy generando intereses sobre el capital al inicio más los intereses en mes 1. Distinto es en el periodo de capitalización trimestral. Tiene que pasar los 3 meses en el cual se generan intereses solamente sobre capital inicial para que una vez terminado el trimestre, yo vuelvo a reinvertir el capital más los intereses generados en ese periodo. Y ustedes dirán, ¿y el interés es el mismo? No, no es el mismo. Si bien el interés es la misma tasa, se aplica, son 3, es un trimestre o 3 meses, en el periodo de capitalización mensual, cada vez que termina cada mes, la base de cálculo de los intereses cada vez mayor, va variando a lo largo del trimestre. No así en el periodo de capitalización trimestral, porque yo parto de la capitalización a través de un capital inicial. ¿Sí? Por ejemplo, en el periodo de capitalización mensual, yo voy a decir que voy a invertir 1.000 pesos, ¿sí? A una tasa, perdón. La tasa va a ser del 3% mensual, ¿sí? Entonces,
va a ser 1.000 pesos por la tasa del 3% mensual, por cuántos periodos, cuántos meses tengo en ese plazo total de 12 meses. Tengo 12 meses. ¿Sí? Esta operación de inversión de 1.000 pesos a una tasa del 3% mensual con capitalización mensual, me da un capital final de 1.425,76. ¿Sí? Ahora, si yo quiero calcular lo mismo, el capital final, pero en este caso con un periodo de capitalización trimestral, ¿sí? Primero calculo la tasa trimestral, o sea, 36 dividido 4 trimestres, me da el 9% trimestral, y hago el mismo cálculo. Fíjense que voy a invertir 1.000 pesos a una tasa de interés del 9%. ¿Y cuántos trimestres tengo en este plazo total de 12 meses? 4. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Fíjense que el capital final, si yo invierto 1.000 pesos a 12 meses a un periodo de capitalización mensual, el capital final es 1.425,76. Si yo invierto 1.000 pesos durante un plazo de 12 meses a una tasa proporcional del 9% trimestral, el capital final va a ser 1.411,58, es menor. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea el periodo de capitalización, cuanto más grande sea el periodo de capitalización, menor va a ser el capital final en comparación a otras inversiones realizadas. Entonces volvemos a la placa. La tasa de interés nominal son tasas de interés expresadas en distintos periodos de tiempo, a la conocida. Es proporcional a la tasa conocida, ¿sí? O sea, es proporcional porque multiplico y divido por la cantidad de periodos que tengo. Pero teniendo en cuenta el periodo de capitalización de cada tasa, no arrojan el mismo resultado para un mismo periodo de análisis. ¿Sí? La tasa nominal, por ejemplo, una nominal para llegar a una mensual, tengo que agarrar la tasa de interés anual, la divido por 12. ¿Qué pasa si invierto esos 1.000 pesos a un periodo de capitalización anual? Con todas las mismas características. Invierto 1.000 pesos a una tasa de interés del 36% anual. ¿Y cuánto es N? Un año, un periodo de capitalización anual en un plazo de 12 meses. 1. ¿Sí? Fíjense que el capital final para un periodo de capitalización anual me da 1.360 pesos. El mismo monto, el mismo capital inicial 1.000 pesos, el mismo plazo total 12 meses, pero al cambiar el periodo de capitalización en cada una de las simulaciones, cuanto mayor sea el periodo de capitalización, cuanto más grande sea, menor va a ser el capital final. ¿Está claro? ¿Alguna duda con respecto a esto? Vamos a suponer que no. Entonces, ustedes me dirán, ¿cuál es la lógica de que, por ejemplo, en un banco o en una entidad financiera te promocionen un préstamo y te detallen solamente la tasa nominal anual? Es cuestión de marketing, o sea, yo siempre te voy a presentar la tasa más baja. ¿Por qué? Porque por los ojos siempre va a entrar más. Entonces voy a decir, bueno, una tasa más chiquita, más chica, me va a convenir y me va a seducir a tomar ese tipo de préstamo. Cuando en realidad después la tasa efectiva anual termina siendo más grande. Fíjense, nosotros acá tenemos una tasa del 43,5%, una tasa del 43,5% nominal anual, y la tasa efectiva anual termina siendo el 53,33%. ¿Sí? Si nosotros hacemos el 0.45, 0.435,
Fíjense que el resultado, el capital final de los 1.000 pesos me termina dando 1.533,11. ¿Sí? Hay una pequeña variación. Estas tasas, ¿sí? Vamos de vuelta al ejemplo anterior, 35. Estas tasas, el 36% anual, el 3% mensual y el 9% trimestral, son tasas proporcionales. ¿Por qué son proporcionales? Porque lo multiplico, lo divido por la cantidad de periodos que tengo en una tasa para llegar a otra y llego al mismo resultado. Ahora, si las invierto a un mismo monto, en un mismo plazo total, respetando cada periodo de capitalización de cada tasa, el resultado final no va a ser el mismo. ¿Sí? Para averiguar la tasa proporcional, parto de la tasa de interés original. Digo, en la nueva tasa de interés, ¿cuántos periodos, fracciones de tiempo tengo de la original? Entonces, ¿qué hago? La tasa de interés original por la cantidad de periodos de I original de la nueva I, y de esa forma obtengo la tasa de interés proporcional. Y por último tenemos la tasa de interés efectiva. La tasa de interés efectiva es una tasa de interés expresada en un distinto periodo de tiempo a la que yo conozco. Vamos a suponer que yo estoy trabajando con una tasa anual. ¿Sí? Esa tasa de interés efectiva está expresada en un periodo de tiempo distinto a lo que yo conozco. Mensual, trimestral, semestral. Pero no es proporcional a la tasa conocida. O sea, si yo multiplico y divido por la cantidad de periodos, no voy a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Pero la tasa efectiva hace que, teniendo en cuenta el periodo de capitalización de cada tasa, arrojan el mismo resultado para un mismo periodo de tiempo de análisis. ¿Sí? Arrojan el mismo resultado. O sea, si yo pongo los 1.000 pesos a un plazo de 12 meses, como veíamos recién, a una tasa mensual, a una trimestral y a una anual, y son tasas efectivas entre sí, llegamos siempre al mismo resultado final. ¿Cómo tengo la tasa efectiva? ¿Cómo tengo la tasa efectiva? Es la siguiente forma. La 1 más i elevado al tiempo buscado dividido el tiempo conocido menos 1. ¿Sí? ¿De dónde se desprende eso? Vamos a suponer que yo tengo una tasa de interés mensual. ¿Sí? Vamos a suponer según el ejemplo, un 3% mensual. A mí me dice que las tasas van a ser igualmente efectivas cuando, poniendo un mismo capital a un mismo periodo de tiempo, a un mismo plazo total, el resultado final va a ser el mismo. ¿Y de qué va a depender eso? ¿Qué me quiere decir esto? Me va a decir que si yo pongo un capital final, un capital inicial, a una misma tasa de interés, en tantos periodos, esa es la fórmula de... ¿Está bien? Bien, esa es la fórmula de calcular qué cosa, el capital final. Me va a decir que es, vamos a suponer que yo, en vez de, un capital inicial, lo reemplazo por un valor de 1, voy a invertir un peso, ¿sí? Yo voy a lograr que las tasas sean efectivas cuando esas tasas que son diferentes entre sí, que capitalizadas
a su periodo de capitalización, acorde a la tasa de interés, el resultado final sea el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo acá una tasa de interés mensual, ¿sí? Sé que mi operación va a ser elevado en 12 meses. Yo acá voy a tener una tasa de interés anual y mi periodo y la cantidad de periodos que hay en esa operación va a ser de 1. Lo que tengo que hacer es despejar, ¿sí? Despejo 1. Si yo quiero conocer la tasa de interés anual, voy a despejar y me va a quedar que la tasa de interés va a ser 1 más I mensual dividido la cantidad de periodos conocidos, perdón, la cantidad de periodos conocidos, 12 acá va a ser periodo conocido, dividido la cantidad de periodos que desconozco, o sea, 1. ¿Cómo calculo la tasa de interés anual? Teniendo en cuenta el 3% mensual, aplicando esto. Voy a hacer cuenta que invierto un peso, ¿sí? A la tasa de interés del 3% mensual, elevado a la 12. Y esto lo tengo que restar 1. Y acá tengo mi tasa efectiva anual. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es efectiva? ¿Cómo sabemos? Vamos a probar. Yo calculo el capital final con periodo de capitalización anual. ¿Sí? Yo reemplazo acá por este valor. Voy a invertir 1.000 pesos a una tasa del 42,576 y mi resultado va a coincidir con el capital final expuesto a 12 meses con un periodo, con una tasa de interés mensual con un periodo de capitalización mensual. ¿Sí? Fíjense que el resultado es el mismo. ¿Cómo puedo calcular, por ejemplo, la trimestral? Voy a exponer un peso, la tasa del 3%, elevado a la 3, el cubo. Yo hago la comprobación, voy a estar invirtiendo 1.000 pesos a la tasa del 9,273% trimestral. ¿Cuántos periodos tengo? ¿Cuántos periodos trimestrales tengo en un año? 4. El resultado, fíjense que es el mismo. Conclusión. Las tasas, estas son proporcionales y estas son efectivas.
¿Por qué las tres primeras se consideran que son proporcionales? Porque yo paso de una tasa de un periodo de tiempo a otra multiplicando y dividiendo por la cantidad de periodos. ¿Qué pasa? El resultado final de invertir un mismo capital en un mismo periodo de tiempo final no va a ser el mismo. ¿Sí? Ahora, son proporcionales, pero no son efectivas. Digamos, la conclusión es, o son proporcionales o son efectivas. Bien. Entonces, son proporcionales, pero no son efectivas. Ahora, ¿cuáles son las tasas, o cuáles se consideran que son tasas efectivas entre sí? Son aquellas que, si bien no son proporcionales, o sea, no voy a llegar al mismo, no voy a llegar a esa tasa multiplicando y dividiendo por la cantidad de periodos que tengo, de la conocida a la no conocida, pero que exponiendo un mismo capital en un mismo plazo final, el resultado, que sería el capital final, va a ser siempre el mismo. Y el otro tipo de tasa que vimos es la tasa equivalente. La tasa equivalente es aquella que me va a igualar el descuento comercial con el matemático. ¿Sí? Ten en cuenta, partiendo de una tasa de interés o una tasa de descuento, quiero saber cuál es la tasa de descuento o la tasa de interés. ¿Sí? Que hace que el descuento comercial se iguale al matemático. ¿Dudas? Bueno, chicos, yo no los quiero cansar. Quiero que vayan de a poco. Espero que empiecen a estudiar. Ya el parcial es la semana que viene, no la otra. Nos queda un solo tema, es evaluación de proyecto de inversión, que lo vamos a ver el miércoles de la semana que viene, y después vamos a tratar de ver ejercicios y más ejercicios. ¿Por qué? Porque el parcial es netamente de ejercicios. Yo le voy a subir la resolución de los ejercicios de la guía, pero necesito, o mejor dicho, ustedes necesitan que lo vayan haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ejercicios del parcial van a ser muy similares a los ejercicios que están en la guía. ¿Sí? Nos falta un solo tema de ver, evaluación del proyecto de inversión. Estamos muy bien con los tiempos. Entonces, yo voy a optar por hoy finalizar la clase acá. ¿Sí? Porque evaluación del proyecto de inversión es un tema que lleva un tiempo importante. No sé si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algo para decir. Bueno, No, profe, ninguna. si les parece, nos vemos el miércoles de la semana que viene. Yo ahora, en un rato o mañana, le voy a cargar la resolución, le voy a pasar al grupo de WhatsApp la resolución de la guía, y bueno, así ya van practicando para el parcial. Si bien falta tiempo, faltan 15 días, los tienen que ir viendo con tiempo porque son varios ejercicios. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay? Listo, entonces nos vemos el miércoles de la semana que viene. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Vale, chao, chao.